Era el 3113. Antaño, este centro fue un instituto de educación secundaria lleno de vida, con alumnos y alumnas correteando, otros enfadados, otros estudiando, otros abusando de almas nobles y otros ayudando a que no sucediera esto. Pero de eso hace ya unos cuantos años. Ahora, en este centro, 2 robots intentan sobrevivir, o mejor dicho, permanecer activos. Hola, ROF13B. ¿Cómo está el día hoy? Hola, ROB276. ¿Es que ya no tienes conexión a internet? No, se me ha vuelto a romper la tarjeta de red y ya no he encontrado más piezas de recambio por ningún sitio. Lo siento mucho. A mí ya no me queda ninguna de recambio. Pero tranquilo, dentro de poco caerán los satélites que quedan o dejarán de retransmitir las pocas estaciones meteorológicas que siguen funcionando. Oye, ¿y cómo hemos llegado a esto? Creo que tu sistema de almacenamiento está empezando a fallar también. Pero bueno, te lo cuento otra vez. Pues no te lo creerás, pero todo empezó con el fuego. ¿El fuego? ¿A qué te refieres? Verás, quien tenía el fuego tenía el poder. Los que no lo tenían y no sabían hacerlo, luchaban por conseguirlo. A partir de ahí, todo fueron luchas de poder. Y la codicia trajo muchas guerras. Pero, ¿el fuego fue capaz de crear tanta destrucción? El fuego fue solo el inicio. El ansia de poder de los humanos aumentó, y eso les llevó a crear nuevos instrumentos para aumentar la diferencia de poder. Ellos las llamaban armas. Funcionaban con pólvora, y su poder de destruir, herir y arruinar la vida de las personas era demasiado grande. Pronto empezaron las guerras entre ellos. No puede ser. ¿Por qué se destruirían entre ellos varios seres de una misma raza? Hay veces en las que el ansia de poder es capaz de cegar hasta el más fuerte. Pero, desgraciadamente, ese no fue el único inconveniente. Hace tiempo había mucha más luz. ¿En serio? ¿Qué pasó? Pues resulta que los humanos querían obtener más energía, pero no quedaban muchos recursos en la Tierra para obtenerla. Por eso, reunieron materiales y construyeron una esfera de Dyson alrededor del Sol para obtener su energía. ¡Guau! ¿Pero no se habían quedado sin recursos? Sí, una vez se agotaron los recursos de la Tierra, marcharon a otros planetas y explotaron sus recursos. ¡Uf! ¡Qué desastre! ¿Qué caos han causado estos humanos? Si todos los humanos hubiesen sido iguales, la pobreza no hubiera existido. Al inicio de la humanidad, todos eran iguales, cada uno con un rol. Pero al cabo de unos siglos, inventaron el dinero. ¿Dinero? Habían ricos y pobres, y generalmente los ricos tenían mucho dinero para hacer lo que quisiesen, y los pobres intentaban ganar dinero para vivir mejor. Pero esto dividió la población. ¿Cómo es posible que una especie se destruya a ella misma? A lo largo de la historia se han enfrentado a otras especies, a catástrofes naturales y a todo tipo de virus. ¿Virus? Sí, los virus han causado peligrosas enfermedades. Se les habría olvidado instalarse el antivirus. No estoy hablando de un virus informático. Fueron organismos vivos que no podían ver a simple vista. Llegaron a causar miles de muertes. ¿Cómo podían las personas acabar con estos organismos? Pues con el uso de mascarillas, respetando una distancia de seguridad y con vacunas. Vaya, parece que los humanos tenían todo en su contra. Sí, incluso el paso del tiempo. Hoy día siguen cambiando los mares y los continentes. ¿Quieres decir que el planeta era diferente? Claro, en esa época existían los casquetes polares, pero todo cambió con la aparición del cambio climático. ¿Cambio climático? Uf,
Qué fastidio no poder acordarme de nada. Después de siglos produciendo contaminación, se creó un aumento de la temperatura. Con el tiempo, los casquetes polares se derritieron y el nivel del mar aumentó. ¿Por qué crees, sino que tenemos una playa en Crevillente? Porque Crevillente siempre ha tenido una playa, ¿no? No, bobo. Hace muchos años, la playa estaba a kilómetros de Crevillente. Vaya faena. Además, la contaminación del agua y la atmósfera contribuyó a su extinción. Pero el agua y el oxígeno no son necesarios. No seas tonto. Los seres vivos los necesitan para funcionar. Por eso nos crearon, porque estaban muy limitados. Vaya, no sabía que no eran como nosotros. Crearon robots para todo, pero los desatendieron. Al no cuidarlos, se estropearon y provocaron catástrofes que dejaron el mundo tal y como lo vemos. Pues qué pena. Me gustaría haber conocido alguno. La política también fue un mal que hizo que los humanos se peleasen entre ellos, llegando a matarse. ¿Por qué iban a hacer eso? El ser humano es muy egoísta. Los que gobernaban llegaron a ser muy malas personas y no dirigían bien el gobierno, solo querían el poder que éste traía. Se pelearon entre países para ser más poderosos. ¿Como las guerras que me contaste? Exacto. Solo han pensado en destruirse mutuamente y, claro, tanta insistencia ha dado sus frutos. Al final lo consiguieron. ¿Dónde estáis? ¿Otra vez analizando posibles futuros? Sí, acabamos de visualizar el intento 3113.